Hazte un arca de madera de ciprés. Hola, saben que hay textos en la Biblia que parecen muchas veces contradictorios. Muchas veces nos quedamos con la idea equivocada o la idea más fácil. A veces nos es difícil cavar más profundo porque de alguna manera tenemos temor de creer algo distinto a lo que estamos acostumbrados a creer. A los seres humanos no nos gustan los cambios, ¿no? Y en cuanto a algún punto, en la escritura también nos cuesta mucho cambiar de parecer. Tenemos temor de no tener la razón y optamos por lo más popular. Y esto sucede en este caso con el carácter de Dios del pacto eterno. Mucha gente en el mundo es atea, antibíblica, etcétera, etcétera, porque el concepto o la idea del carácter de Dios les parece incongruente, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y los religiosos, entre paréntesis, se valen de esto para obtener alguna ganancia, ¿no? Por eso muchas personas no quieren acercarse a Dios. Nos cuesta mucho el cambio. Ahora, yo me he dado cuenta que mi mente cambia, no porque yo haga un cambio, sino porque Dios hace el cambio. Cuando la Biblia nos dice que tengas este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, se refiere a la mente de Cristo. Y la mente de Cristo conoce al Padre como es. Por eso mismo, nuestra mente, conforme vamos estudiando la Escritura y vemos a Cristo, nuestro carácter, nuestro concepto del carácter de Dios va cambiando según su luz y su verdad. No es que lo haya alcanzado, sino que prosigo. En esta ocasión vamos a ver qué significa que Dios se arrepintió en el diluvio. En Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y sigue diciendo, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y ahora vamos a ver el versículo 5 que nos interesa mucho. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versión Reina Valera 1960. Utilizo normalmente esta Biblia porque es más popular. Bueno, aquí dice que Dios se arrepintió. ¿Será que la traducción está mal? La respuesta es no. Dios inspiró la Escritura, quizás no las traducciones, pero a pesar de ellas, si tienen alguna cosa mal, especialmente esta versión, aunque sí, de verdad, hay Biblias que de verdad no son recomendables, pero a pesar de algún error o alguna equivocación del traductor, podemos encontrar en la Escritura alguna respuesta a esta cuestión, a esta pregunta. Pero entonces, la pregunta es, ¿Dios se arrepiente? Cuando nosotros los seres humanos nos arrepentimos, conlleva un reconocimiento de que hemos errado, de que nos hemos chasqueado por nuestra ignorancia, de que hemos tomado decisiones equivocadas.
y que en muchas ocasiones hemos fallado por ignorancia, pero existe misericordia para ellos. Pero la pregunta es, ¿Dios se arrepiente? ¿Cómo se le puede justificar a Dios que se arrepienta, siendo Él omnipotente, omnipresente y conoce el fin desde el principio? ¿Será que no lo conoce? ¿O Él reniega porque no resultó lo que Él esperaba? ¿Será que el arrepentimiento de Dios es igual al arrepentimiento de los hombres? ¿O en qué sentido será? O quizás no hemos comprendido en qué consiste el arrepentimiento de Dios. Bien, ese va a ser nuestro corto estudio ahora. Ahora, yo siempre les recomendaría que para comprender algún texto que parece difícil, contradictorio, utilicemos concordancia, porque la concordancia te lleva de un texto a otro. Y el diccionario Strong te da el significado de las palabras, y cuando nosotros vamos en la búsqueda del significado del texto, debemos de ver su contexto y además buscar en la Biblia en otros contextos donde se utiliza esa misma palabra, ¿no? Y de tal manera la Biblia se va explicando a sí misma. La Biblia no necesita intérprete. Les recomiendo por favor siempre este método. Ahora, en el diccionario Strong, la palabra hebrea para arrepentimiento aquí, en el versículo 6, es la palabra nahkam, número 5162. ¿Qué significa? Suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecer, consolar, vengar, aliento, aliviar, aplacar, arrepentirse, atenuar, compadecerse, compasión, misericordia, pesar, satisfacción, etcétera, etcétera. Estos son los significados de la palabra nahkam. Mi versión Reina Valera 1960 utiliza la palabra se arrepintió, que creo yo no está mal. El problema es cómo entenderíamos el arrepentimiento de Dios. Si lo leemos a simple vista, nos convencería inmediatamente de creer que Dios se fastidió y decidió acabar a los antediluvianos, ¿no? Así como somos los seres humanos. Ahora, ¿cómo lo traducen otras versiones? Bien, vamos a ver la siguiente tabla de traducciones. Vean, algunas versiones utilizan la palabra y le pesó, y le dolió, y se arrepintió, como el caso de Reina Valera 1960, o se puso triste. Ahora, si notan ustedes, la mayoría de las versiones nos hablan de un dolor o hacen referencia a un pesar, a un lamento, en este caso de Dios. Entonces, en conclusión, en cuanto a la palabra arrepentirse de Génesis 6:6, nahkam, podemos proponer que cuando el texto traduce como arrepentirse, en algunas versiones tiene que ver con un pesar, con un lamento, con una tristeza profunda. No como los hombres experimentamos el arrepentimiento. Los hombres necesitamos misericordia por nuestros errores, pero Dios no necesita misericordia. Él ya es misericordia y Él no comete errores. Ahora, si Dios se arrepintió como los seres humanos se arrepienten, entonces Dios sí cambia y es vulnerable y es cuestionable. Podríamos incluso preguntarle, ¿por qué entonces creaste al hombre? ¿Acaso no sabías que había posibilidad de pecar? ¿Para después venir y destruirlos solo porque te arrepientes de haberlos creado? Dios no se arrepintió como los seres humanos. Vamos a leer esta cita de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 en adelante acerca del concepto del amor. ¿Qué es Dios? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dios es sufrido, es benigno, no se irrita, todo lo sufre, todo lo soporta. Y en el diluvio, a Dios le pesó
que el hombre se apartó de él, que decidió sus propios caminos, y ahora él está forzado a soltarlos, a permitirle a Satanás hacer la destrucción definitiva, pues la tierra ya había sido destruida por el hombre, y solo la misericordia de Dios estaba sosteniendo el mundo antediluviano, y solo la misericordia de Dios sostiene los cuatro vientos ahora. Pero cuando los hombres hicieron uso definitivo de su libertad, Dios con duelo se retira y Dios todo lo sufrió. Esto nos muestra su carácter. Él tiene paciencia contigo, Él te ama, pues Dios es amor. El arrepentimiento de Dios tiene que ver más con un pesar que con un cambio de pensamiento. Su corazón siente, y lo que sucede en sus fosas nasales, la agitación de su respiración, el pesar de las decisiones de sus criaturas creadas, los seres humanos, sus hijos. Ahora, en la literatura hebrea, y lo vemos en la Biblia, utiliza la repetición de una idea para darle énfasis a la idea, es decir, repite una misma idea dos veces en forma distinta. En el caso de Génesis 6:6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Una parte. La otra parte dice: y le dolió en su corazón. Decir se arrepintió es otra forma de decir le pesó, le dolió, le entristeció, le golpeó en su corazón. Ahora, solo por mencionar un ejemplo donde se utiliza la misma palabra hebrea, nahkam, dice la escritura en primera de Samuel, capítulo 15, vamos a leer versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa, esto está diciendo Dios, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Bien, aquí nos dice que a Jehová le pesaba haber puesto a Saúl por rey, y Samuel también estaba apesadumbrado. Ahora, vamos a ver el versículo 34 y 35 de 1 de Samuel 15. Dice: y se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a casa de Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Otra vez encontramos este paralelismo hebreo. Vemos aquí que Samuel le lloraba a Saúl por las decisiones que éste había tomado, y nunca más lo volvería a ver. Pero además vemos que aquí se traduce la palabra como se arrepintió. Hablando de Jehová, es otra forma de decir le pesó a Jehová. Así que, en resumen, el arrepentimiento de Dios no es como el arrepentimiento de los hombres. El arrepentimiento de Dios no consiste en un cambio de camino o de parecer o un cambio de mente. Los hombres sí necesitan esto, necesitan la mente de Cristo. El arrepentimiento de Dios consiste en, o está en paralelo a un pesar, a tristeza por las decisiones de las criaturas que eligieron apartarse de su Creador. Y es entonces que Dios experimenta esa ira de apartarse o de soltar a sus criaturas para que sufran sus propias decisiones. Dios en cada alma experimenta la cruz. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hazte una arca de madera de ciprés.